This morning we're going to be in the Gospel of Matthew, chapter 3. Esta mañana vamos a ir al Evangelio según San Mateo. Now, even though this is a Father's Day themed message, I hope you'll find Y aunque este es un mensaje para el Día del Padre, yo quiero que usted encuentre that this message, no matter if you're a mother, you're a father, you're a son, you're a daughter, que este mensaje, aunque usted sea una madre, un hijo, una hija, that you'll be able to find this applicable to your life. que usted considere que esta palabra sea edificante para su vida también. But allow me to set the stage for what's taking place in our Permítame story. preparar el escenario. So Jesus, he's an adult. This is grown-up Jesus. Jesús es un adulto ya. However, he has not started his ministry yet. Sin embargo, él aún no comienza su ministerio. This is before the miracles. Esto es antes de los milagros. He hasn't walked on water. Todavía no camina sobre las aguas. He hasn't healed the sick. No ha sanado enfermos. He hasn't healed the blind. No ha sanado al ciego. He has done nothing Jesus-like. No ha hecho nada de lo que conocemos a Jesús por hacer. And Jesus is walking. Y Jesús está caminando. He sees his cousin, John the Baptist. Mira a su primo Juan el Bautista. And this is where we pick up the Y aquí story. es donde vamos a continuar la historia esta mañana. Matthew chapter 3. Mateo capítulo 3. Then Jesus came from Galilee to the Jordan to be baptized by John. But John tried to deter him, saying, I need to be baptized by you, and you come to me? Jesus replied, Let it be so now. It is proper for us to do this to fulfill all righteousness. Then John consented. As soon as Jesus was baptized, he went up out of the water. At that moment, heaven was opened, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting on him from heaven. And a voice from heaven said, This is my Son, whom I love. With him I am well pleased. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre de él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Matthew chapter 4, just two more verses. Mateo Guys, capítulo 4, tengo dos versículos más. that was Matthew chapter 3. This is Matthew chapter 4. Ese fue el capítulo 3, ahora es Mateo 4. Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil. After fasting 40 days and 40 nights, he was hungry. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. So this morning I've titled the message, Men in the Wild. Esta mañana he titulado el mensaje Hombres en lo salvaje, Because we're trying to manage the difference. porque estamos tratando de manejar la diferencia, We're trying to navigate between the blessing of the water and the baptism, navegar la diferencia entre la bendición del agua en el bautismo, but then into the battle that is the wilderness. pero después de la batalla en el desierto o en el área, en una zona salvaje. Let's go ahead and pray. Vamos a orar. Lord God, I pray that you'd help us manage the battle. Señor, te pido que podamos manejar las batallas. Amen. Amen. You guys can go ahead and be seated. Pueden sentarse. If you know me, I like short Si prayers. usted me conoce, me gustan las oraciones cortas. And if you know me, Y si me conoce, you'll know that I was homeschooled growing up. sabrá que yo fui un niño que fui educado en casa, estudié en casa. Hopefully you can't tell. Ojalá y no se me note mucho. My mom wasn't one of those weird homeschool moms, I promise. Mi mamá no era una de esas maestras raras, les prometo. Now, because I was homeschooled, Pero porque yo estudié en casa, that means I didn't get much social time, right? significa que yo no tuve mucho tiempo para socializar. So my mom would take us to these big events for homeschoolers. Así es que mi mamá nos llevaba a estos grandes eventos de los niños que estudiaban en casa. They typically have these big events to help homeschoolers meet other homeschool kids. Y tienen estos grandes eventos para que otros niños que estudian en casa conozcan a otros niños que estudian en casa. They typically have it like at a big park, and it'd be like a carnival type thing. Típicamente suceden en partes como el parque y tienen todo un suceso grande como tipo carnaval, There'd be a bunch of different games, a bunch of different prizes and un food. montón de juegos y premios y cosas que hacer. And honestly, it was pretty fun. I was about 7 years old, Y honestamente era muy divertido. Yo tenía como 7 años de edad and me and my brother, we were having a great day. y mi hermano y yo estábamos en uno de esos eventos teniendo un grandioso día. However, Sin embargo, me and my brother
really wanted this particular prize for one of the games. Mi hermano y yo queríamos este premio particular en uno de los juegos, But we kept losing. We kept losing repeatedly at this game. pero perdíamos una y otra vez en este juego. Over and over again, we kept losing. Una y otra vez perdíamos. And so my mom, she finally got tired of watching us lose. Entonces mi mamá se cansó de vernos perder. And so she was like, okay, you guys can keep playing, but I'm going to step to this line. Entonces nos dijo, sigan jugando ustedes, pero yo me voy a ir a esta fila. I'm going to step over a couple lines down. I'm just going to get a snack. Me voy a ir a un poquito a la distancia, voy a agarrar unos cuantos de snacks. And she's like, Josiah, watch your brother. Make sure nothing happens to him. Y me dijo, Josías, vigila a tu hermano, asegúrate que no le suceda nada. And my mom, she was just about 20 feet away. Like, Y she mi wasn't mamá crazy. solo estaba como a unos 20 pies de distancia, no estaba muy lejos. She wasn't like a bad mom. She could still like see us, No era right? como que una mala madre, estaba ahí cerca, todavía nos podía ver. And I could imagine for my mom, Y yo me imagino de mi mamá this was probably a great day for her memories. que probablemente este era un grandioso día para hacer memorias para ella. All our parents in the room, you could attest that, hey, you're taking your kids out to the park. Todos los padres aquí en el santuario pueden dar testimonio, llevas a los niños al parque, They're having fun. You're ellos making se están memories. divirtiendo, estás haciendo memorias, The weather's great. el clima está fantástico, There's no school. no hay escuela, It's just a great day as a parent. It's a great day as a kid. es un grandioso día y las pasas bien como niño y también como padre. It's a great day to make memories. Es un grandioso día para hacer memorias. And so about 5 minutes after my mom had left us, Y luego como a los 5 minutos después de que mamá nos dejó, she's standing just a few lines over. ella está allá al final de la fila. I'm playing the game, continuing to lose. Yo estoy bien entrado en el juego y continúo perdiendo. And about 5 minutes go by, and I'm like, oh, my brother needs to turn. Like I've been hogging the game. Y entonces como a los 5 minutos realizo que yo he estado juegue y ¿dónde está mi hermano? And so I turn around, and my brother gone. Y volteo y mi hermano no está. Nowhere to be found. No se encuentra por ninguna parte. I'm looking around, I'm calling his name. He's not here, but I'm also Estoy not trying to get my buscándolo, mom's estoy attention. llamando su nombre y no lo encuentro. And so finally, I have to go up to my mom, right? My brother's gone. There's no Así es que way he's finalmente around. no me queda de otra más que ir con mamá porque no encuentro a mi hermano. And so finally, I go up to my mom, Y finalmente voy con mamá and I'm like, Mom, I have no idea where Josh is at. y le digo, mamá, no tengo idea dónde está Josh. No idea. Ninguna idea. Now, first off, I know I can see the look in your eye. You're like, you lost your brother, Josiah. Like, how Y dare de you? principio estoy viendo sus miradas que dicen, Josías, ¿perdiste a tu hermano? Hey, my mom was supposed to be looking too. Okay, she's kind of to blame for this as well. Oye, So no nada I'm más yo tengo la culpa, not totally to blame. mamá también tendría que estar vigilándonos. My mom was talking to some homeschool mom over here, Mi right? mamá estaba Distracted as platicando con otra well. mamá y estaba distraída. So nonetheless, my mom goes from having this great day. Now she's in panic mode, Y right? mi mamá, después de estar pasando un grandioso día, ahora entra en estado de pánico. She's freaking out. She can't find my brother Josh. Está histérica, no puede encontrar a mi hermano Josh. So my mom goes like full sense everything, right? She calls up everyone she knows, Entonces mamá empieza a llamarle a todos los que conoce, all her friends. a sus amigos, She calls the security to start looking, a los seguridades, para que empiecen a buscarlo, the police, a la policía, President George Bush. al Everyone was on the presidente line for Jorge Josh. Bush y todos los que ella podía pensar. So I just say that story. Y comparto esta historia, I tell you that story te comparto esta historia to understand the whiplash para que podamos entender el cambiazo of transition that my mom went through. de transición por la que pasó mi mamá. From having this wonderful day, right, making memories, nothing could go De tener wrong. este día grandioso, hacer memorias, nada parecía estar pasando mal. Literally sunshine and rainbows. Literalmente el sol brillando y el arco iris a todo lo que da. And in a moment, in an instant, it turns into something that can be traumatic. Y en un instante se convierte en algo que puede ser muy traumático. In an instant, En un instante, this whiplash. ese cambiazo. At the end of the story, they did find my brother. Al final de la historia sí encontramos a mi hermano. He was hiding somewhere, but don't worry, we found him. He's okay. Estaba escondido por ahí, pero no se preocupe, estaba bien. He's married now. He's doing great. Ahora está casado y está fabuloso. Now, for our story, we need to understand transition. We need to understand the whiplash. Pero para nuestra historia de hoy tenemos que entender el cambiazo, lo que es ese cambio tan radical. In order to fully appreciate
the text, the story. para que podamos entender y valorar el texto. If you don't understand this drastic transition, Si usted no entiende esta transición tan drástica, a complete 180 from what you were feeling before, una vuelta de 180 grados de lo que estaba sucediendo anteriormente, then you're not going to really apprehend and grasp this text. entonces no va a completamente comprender este texto. Because in our text, Porque en nuestro texto we have Jesus with this amazing moment between him and the Father. tenemos a Jesús teniendo este momento grandioso con su Padre, One of the most amazing conversations between a father and son una conversación tan extraordinaria entre un padre y un hijo in Jesus' baptism. en el bautismo de Jesús. The Trinity appears, the heavens open up, La Trinidad está presente, los cielos se abren. and ultimately, it's where Jesus got his strength. It's where Jesus got it's what propelled him through the wilderness. Y allí fue donde Dios literalmente recibe su fortaleza para después lo que viene en el desierto. The blessing that was his baptism La bendición que recibió en el bautismo sustained him through the battle, lo sostuvo durante la batalla, sustained him through the temptation. lo sostuvo durante la tentación. And for us, when we read this, Y para nosotros que leemos esto, it can be very easy for us puede ser muy fácil para nosotros to think of these stories as isolated events, de pensar en estas historias como dos cosas aisladas. meaning that Jesus' baptism happened in chapter 3. Vemos al bautismo de Jesús en el capítulo número 3, But then when Jesus gets tempted in the wilderness, that's another chapter. That's pero chapter 4. después cuando Jesús es tentado en el desierto, decimos esa es otra historia donde Jesús es tentado en el desierto, capítulo 4. But they're not independent from each Pero other. no son independientes la una de la otra, They're interdependent with each están other. interdependientes. This is all one story. Esto es todo una historia completa. See, the chapters in your Bible Vea los capítulos en su Biblia, were not in the original manuscripts. We're not in the original no letters. estaban en el manuscrito original. They're put in the Bible so that way you can easily find certain verses when Se pastor says to turn pusieron somewhere. en las Biblias para que usted pueda encontrar los versículos con facilidad. But this is one story. Pero esta es una historia This completa. happened immediately. He went from the baptism Esto sucedió inmediatamente, se fue del bautismo right into the battle. directamente a la batalla. This drastic whiplash of a transition. Esta cambiazo de transición, And in fact, y quiero decirles, I like Mark's version of a this mí me story even gusta better. la versión del Evangelio según San Marcos. In Mark chapter 1 verse 12, same story. En Marcos capítulo 1 versículo 12, la misma historia. Mark says immediately the Spirit drove him into the wilderness to be Dice este tempted. versículo, e inmediatamente el Espíritu Santo le impulsó al desierto. It's still the same chapter. En el mismo capítulo, There's no break. no hay algo que fracture allí. There was no Fraccione. time that went by. It's not 1 or 2 weeks later. No hay tiempo que pasó, una semana, 2 semanas después. Immediately as Jesus came up out of the water, Inmediatamente cuando Jesús sale del agua, didn't even get a towel yet to dry ni off. siquiera agarraba una toalla todavía para secarse. Immediately the Lord leads him into the wilderness. Inmediatamente Dios lo dirige al desierto. In one moment he's hearing the voice of heaven, he's En hearing the un voice of momento está God. escuchando la voz del cielo, la voz de Dios. And immediately the whiplash of this story is now he's hearing the voice of hell. Y enseguida está escuchando la voz del infierno. Drastic change. Un cambio drástico, Whiplash of a un transition. cambiazo de transición. A lot, and it's a testament to how our lives are at times. Y mucho de esto habla de nuestras vidas. One moment, everything could be fine. En un momento todo puede estar bien. One moment, things are good with the kids. En un momento todo está bien con los hijos. Things are good at home, things are good at your Las job, cosas van bien en el hogar, van bien en tu trabajo, things are good with the family, están bien con toda la familia, but a phone call can change everything. pero llega una llamada y todo cambia. A text message can change Un everything. mensaje de texto cambia todo. A comment can change something. Un comentario cambia todo. A conversation with your boss can change Una something. conversación con tu jefe cambia todo. Complete 180, this whiplash of a transition. Un giro de 180 grados, un cambiazo drástico. If you don't understand the transition of this text, Si tú no entiendes la transición de este texto, it's going to be difficult to appreciate Jesus in the wilderness. vas a ser difícil que tú aprecies Jesús en el desierto. But first, I want to talk about the blessing. I want to talk about the baptism. Pero primero yo quiero hablarte de la bendición, de ese tiempo del bautismo. Because men, you need the baptism. You need what happens at
the water. Porque hombres, ustedes necesitan lo que ocurrió en el bautismo, en las aguas. You need what happens there. That's where God speaks to you. Tú necesitas lo que sucede allí, es donde Dios te habla. That's where God gives you your identity. Es donde Dios te da tu identidad. That's what God lets you know what he thinks about you. Es donde Dios te hace saber lo que Él piensa de ti. You need the water moments. You need the baptism moments to sustain you. Tú necesitas ese momento de agua, ese momento de bautismos para que Dios te sostenga. And I feel like in general, right, Y as yo Christians, siento que en general, como creyentes, we tend to overlook the baptism of Jesus Christ. tendemos a pasar por alto el bautismo de Jesús. There's no holiday for the baptism of Jesus Christ like No there's hay for un día Christmas. festivo para celebrar el bautismo de Jesús como Navidad, But what's interesting pero lo que es interesante is that all four gospel writers, Matthew, Mark, Luke, and John, es que los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, all four of them talk about Jesus' baptism. los 4 mencionan el bautismo de Jesús. They all talk about him in the wilderness being tempted. Todos hablan de él en el desierto siendo tentado. The baptism is talked about in all four, but the birth of Christ, Christmas, El bautismo es mencionado en los 4 evangelios, pero Navidad is only talked about in 2 of the gospels. solo se menciona en 2 de los evangelios. The gospel writers found it relevant enough that, hey, we need to put this in here. Los autores de los evangelios consideraron relevante compartir esta historia. There are things about the baptism that we need to unpack, that we need to digest. Hay cosas de este suceso que tenemos que digerir. And it's at this moment, Y es en este momento, when Jesus is in the river, cuando Jesús está en el río, he comes up out of the water. sale del agua, The Bible says that the heavens open la Biblia dice que los cielos se abrieron and God the Father speaks. y Dios el Padre habla. And these are the famous words of any father to a son. Y estas palabras famosas son deben compartirse de padre a hijo. These are the words that you should speak over your son. Son palabras que debes de hablar sobre tus hijos. These are the words, fathers, if you don't have a father anymore or you didn't have one growing up. Estas palabras, padre, si tú no tienes un padre o no tuviste cuando creciste a un padre, These are the words that you need to pray and receive over yourself. son palabras que tú debes recibir y orar sobre tu propia vida. And that is, you are loved. God the Father says, this is my son, Y es que tú eres amado, dijo el Padre, este es mi hijo amado, whom I love. a quien amo, With him I am well pleased. I'm proud of him. en quien tengo complacencia. En otras palabras, estoy orgulloso de él. So you are loved. Eres amado, You're a child of God. eres un hijo de Dios. And he's proud of you. Y él está orgulloso de Very ti. simple, but to the point, your identity is birthed here. Muy simple, pero allí nace tu identidad. You need to say this over your sons, over your Tú daughters. tienes que declarar esto sobre tus hijos, sobre tus hijas. Pray this over yourself. Receive these Orar words. esto sobre tu propia vida, recibir estas palabras. We don't hear it enough a lot as guys, as fathers. Como hombres a veces no lo escuchamos lo suficiente. Hey, I'm loved. Hey, soy I'm amado. a son. I'm a daughter. Soy un hijo, soy I una have hija. identity. Tengo identidad. And God is proud of me. Y Dios se siente orgulloso de mí. These principles are what gave Jesus the strength Estos principios es lo que le dio a Dios, a Jesús, la fortaleza to battle the test that was the wilderness. para lidiar con la batalla y la prueba del desierto. To battle what he had to face in Para the lidiar wilderness. con lo que tenía que lidiar en el desierto. And we like to stop here. Y a right? nosotros nos gusta terminar aquí. We like to stop here. It's the end of the chapter. Nos gusta detenernos aquí, es el final del capítulo. And we like to, we'll read chapter 4. We'll leave the wilderness stuff. We'll leave that for tomorrow. Ay, decimos, aquí termino por hoy, mañana continúo con el desierto. But again, this is all one story. Pero le recuerdo, es todo una misma historia. Immediately, Inmediatamente, he's led into the wilderness. él es guiado al desierto. And one thought I want to leave you with Y un pensamiento con el que le quiero dejar about the words that God the Father spoke sobre las palabras que Dios el Padre habló. is, remember that I told you that this is before Jesus' ministry. Recuerde que esto sucede antes del ministerio de Jesús. This is before he walked on water, did all the Antes crazy de que cool stuff. caminó sobre las aguas y hizo toda clase de milagros. Before he died on the cross, Antes before de que he muriera en la resurrected, cruz o resucitara. before he did any of that. Antes de que hiciera cualquiera de estas cosas. This is God the Father saying, this is my son, Este es I'm Dios proud el of him. Padre diciendo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, me siento orgulloso Jesus de él. has no accolades, has done nothing
Jesús no ha hecho méritos todavía, no ha hecho nada todavía. God the Father is showing us Jesús nos muestra, Dios el Padre, perdón, nos muestra that your identity que tu identidad has nothing to do with your performance, has nothing to do with your no tiene accolades, que ver nada con tu rendimiento o acciones, but has everything to do with your nearness, your pero proximity. tiene todo que ver con tu proximidad, con lo cercano que eres. You can't earn God's approval, No puedes ganarte la aprobación de Dios, neither should your sons have to. ni tus hijos debieran tener que ganarse tu aprobación. And you shouldn't have to earn your dad's approval. Y tú no tendrías que ganarte la aprobación de tu padre. Jesus, his proximity, his nearness to God is where he got his La identity. cercanía de Jesús con su padre era lo que le dio su identidad. His nearness to God is what opened up the heavens, not his Su accolades, not his cercanía miracles. es lo que abrió los cielos, no sus milagros, no sus actos portentosos. So a rule of thumb for the future, Así es que una regla para el futuro: never feel as a son or as a father nunca te sientas como hijo o como padre that you have to earn God's approval, you have to earn his que tienes que blessing. ganarte la aprobación de Dios y sus bendiciones. And a good rule for our dads in the room, Y never make otra your regla children buena feel. para los papás es que nunca esperes de que tus hijos, Never make your children feel like they have to earn your approval. nunca los hagas sentir que ellos tienen que ganarse tu aprobación, That they have to earn the feeling of you being proud of them. que tienen que ganarse el que tú te sientas orgulloso de ellos. Has nothing to do with No his tiene performance. nada que ver con el rendimiento, Has everything to do with relationship. tiene que ver con relación. Now when Jesus, right, immediately he's led into this wilderness. Y en el Immediately. caso de Jesús, inmediatamente es guiado al desierto. What I want to point out is that God ordained this. Y quiero resaltar que Dios ordena esto. The Spirit, the Holy El Spirit, Espíritu Santo, the same Spirit that was there speaking and descended like a dove, el mismo Espíritu que estaba allí hablando y descendiendo como paloma, is the same Spirit that led him into the wilderness. es el mismo Espíritu que lo guió al desierto. You think Jesus just felt like walking? You think he just felt like getting his steps in? ¿Tú crees que Jesús simplemente le dio gana de caminar hacia allá? No, of course not. No, claro que no. I'm sure Jesus didn't want to do a lot of things, Estoy seguro que Jesús no quería hacer muchas cosas, but the Spirit led him there. pero el Espíritu lo guió ahí. So it's your job, my job as Así es que es Christians, tu tarea y la mía como cristianos, that you have to pray for discernment. que tenemos que orar por discernimiento. You have to recognize battles that you're in. Tienes que reconocer algunas batallas que estás lidiando. You have to recognize battles that you yourself got yourself into. Tienes que reconocer las batallas en las cuales tú mismo te adentraste. Right? Bad decisions you make, you got yourself into certain Hay things. decisiones malas que tomamos y nosotros nos metimos en ese problema, esa batalla. You chose to be late to work and you got fired. Tú escogiste llegar tarde al trabajo y que te corrieran. But there are also battles Pero también hay batallas that have nothing to do with you, que no tienen nada que ver contigo. but they're battles that God leads you in to Pero hay refine you. batallas que Dios te adentra para refinarte. They're battles that God has in store for you, Hay batallas que Dios permite en tu vida, but it's because it's going to prepare you for something pero es greater. porque te va a preparar para algo grandioso. It's preparing you for your destiny. Está preparándote para tu destino. And this is where I got a little annoyed Y with dices God. donde yo me frustré un poquito. Raise your hand if you ever get annoyed with God. Levante su mano si alguna vez se ha frustrado con Dios. Okay, we got a few real people Ok, here. tenemos aquí gente que es verdadera. If you don't get annoyed with God or you haven't yet, Si usted nunca se ha frustrado con Dios o nunca le ha pasado esto, you probably just haven't been serving Him long enough. It's going to probablemente happen. no lo ha servido lo suficiente tiempo. I got annoyed Pero yo me frustré because I'm like, God, porque yo dije, Dios, why? I'm already getting frustrated. mire, ya me estoy frustrando aquí. Why would you allow Jesus to go through this ¿Por qué permitirías que Jesús pasara por esto? right after Enseguida one of the most important, crucial events in history, the baptism? de uno de los momentos más cruciales e importantes en la historia, el bautismo. This amazing spiritual high that Jesus is on, talking to the Father. Un momento a la alza espiritualmente hablando. Why immediately after? Jesus is still probably wet from the river. ¿Por qué inmediatamente Jesús probablemente todavía está mojado del río? Why would you allow him immediately? There's no time to rest. There's no ¿Por time qué to no le diste celebrate. chance a descansar, a celebrar? There's no time to comprehend what just happened. ¿Por qué no le diste tiempo para comprender lo que acaba de suceder? There's no time to be thankful. No hay tiempo para dar gracias. Immediately he's put into the next mission. Inmediatamente se le pone en el desierto. se No le lleva al loading desierto. screen, immediately into the next one. Inmediatamente, sin ninguna pausa. And it made me realize though Y me hizo realizar
that there are certain patterns, there are certain systems that God has que hay set up. patrones y sistemas que Dios ha establecido. And if Jesus isn't immune to it, Y Jesús no estaba inmune a ello, neither are we. y ni tampoco nosotros. But we have to recognize these Pero patterns. tenemos que reconocer If Jesus had to go through it, if he que set the si Jesús example, tuvo que pasarlo y fue el ejemplo, individuals, families, fathers, individuos, mothers, familias, padres, madres, you're going to have to go through these patterns as well. ustedes también van a tener que pasar por estos mismos patrones. These patterns of refinement. Estos patrones de refinación. For example, Por ejemplo, Jesus went from the baptism Jesús se fue del bautismo to the battle. a la batalla. The Israelites in the Old Testament, Los israelitas en el Antiguo Testamento, they were led out of Egypt. ellos fueron sacados de Egipto. They were led through the Red Sea, the water, Se the les llevó baptism, a través del Mar Rojo en el agua, and they were led into, after the Red Sea, where they would go? y The después del Mar wilderness. Rojo a donde se adentrarían al desierto. Right? These patterns, pick Hay up the patterns. patrones, note los patrones. How long were the Israelites wandering in the wilderness? How many ¿Cuánto years? tiempo anduvieron en el desierto los israelitas? 40, very good. 40, muy bien. Sunday school alumnus, very Aquí hay good. alumnos de escuela dominical. Now, how many days was ¿Y Jesus wandering in the cuántos wilderness? días estuvo Jesús en el desierto? 40, exactly. 40, Patterns, exactamente. Patrones, cycles, ciclos, refinement, refinamiento, preparation. preparación. These are things we all have to go through. It shouldn't shock Estas son us. cosas que todos tenemos que pasar, no nos debería tomar por sorpresa. We're shocked and we're hard on A ourselves veces nos toma por sorpresa y estamos en shock y somos duros con nosotros mismos. because we come to church like on a beautiful Sunday like Porque today. venimos a la iglesia en un día domingo precioso como hoy. You experience God, you get encouraged, you cry at the Experimentas a altar, Dios, eres motivado, you're motivated for your week, estás motivado para toda tu semana, but then you wake up on Monday. pero luego despiertas el lunes You gotta go back to the job, y tienes que regresar a ese empleo. problems are still there, Los problemas ahí están, kids are still a mess possibly, los hijos todavía está todo volteado al revés. situation hasn't changed, La situación no ha cambiado, no, you're not anymore clear on what God wants you no to tienes do, mayor claridad en lo que Dios quiere hacer. your purpose in life still seems aloof, it seems missing. Tu propósito en la vida todavía parece que no lo encuentras. From the baptism to the Del wilderness, bautismo al desierto, from the blessing to the de la battle, bendición a la batalla. cycles Ciclos that we need to be aware ciclos of. que tenemos que estar al tanto de. No one is exempt from it. Nadie está exento. No one is exonerated from this. Nadie está exento. If Jesus had to go through this Si cycle, Jesús tuvo que pasar por ese ciclo, you're going to go through this tú cycle. vas a pasar por esos You're ciclos. going to have to go through Tú this. vas a tener que pasar por Both the ellos. water, both the baptism, Tanto el agua en el bautismo and both the testing in the y wilderness. también la prueba en el desierto. But this shouldn't scare you. Pero esto no debe de hacerte asustarte. This shouldn't cause you to be worried or concerned. Esto no debería causar que te preocupes o que tengas pendiente de. The reason why La razón es, was first off, well, God took you there, right? primero, porque fue Dios quien lo guió allí. If God took you there, He's obviously with you. Y He's si got you there Dios for te a llevó reason. allí, Él no te va a dejar, te acompaña. So God's with you, first Así es off. que primero, Dios está contigo. Second off, Segundo, you have to understand tienes that que the battle's worth it. entender que la batalla vale la pena. Before you even enter the battle, you know you're going to be in this cycle. Antes que entres a la batalla, ya sabes que vas a adentrarte en este ciclo. You know you're going to be in this system. Ya sabes que vas a entrar en este sistema. But you have to know beforehand, hey, the battle, it's going to be worth it. Pero tú tienes que saber de antemano, esa batalla va a valer la pena. When I started dating Aurelie, Cuando yo empecé a noviar con Areli, 6 years ago now, 6 años atrás, wow, 6 years ago, 6 años atrás, I knew that if we started dating, that we'd Yo- have to do a long distance relationship. yo sabía que si íbamos a empezar a noviar, iba a tener que ser una relación a larga distancia. Now, whether I'm living in California and she's here, Porque yo vivía en California, ella estaba acá. or whether she's in Houston, wherever, we would have to do O a cuando long ella estuvo distance en relationship. Houston y yo allá, sabía que iba a ser una relación a larga distancia. I knew ahead of time, hey, there's going to be battles ahead. There's going to be moments ahead where I'm going to have to sacrifice. Yo sabía que en ese proceso iba a haber momentos de batalla y que íbamos a tener que sacrificar, iba yo a tener que sacrificar. Sacrificing time to go see each other. Sacrificar el tiempo de vernos, Sacrificing money.
sacrificar dinero, sacrificing maybe not being there for certain events or sacrificar a lo mejor occasions. no estar allí para esos momentos especiales. Understanding that we're going to have a lot of tough one-on-one conversations over the phone or through Entendiendo que text. muchas de nuestras conversaciones importantes iban a tener que ser por teléfono o en texto. There's going to be a few bumps. There's going to be more hoops we have to jump through to Va a haber make this algunos work. obstáculos que enfrentar, But pero I knew it's worth it. She's worth it. yo sabía que valía la pena. That once we cross the finish line, we get married, it's going to be worth Que it. una vez que llegáramos a la meta y nos casásemos, iba a valer la pena. So understand the battle is worth it. Your family is on the line. Así es que entienda, la batalla vale la pena, tu familia está en juego, Your marriage is on the line. tu matrimonio está en la línea, Your kids are on the line. tus hijos están en juego. The battle's worth it. La batalla vale la pena. Don't just be stuck up on the baptism. Understand the wilderness is worth it. No entiende que no nada más es el agua, el desierto también vale la pena. Now, Ahora that we understand that we can't avoid the baptism and we also can't avoid the wilderness. que entendemos que no podemos evitar el agua y tampoco el desierto, They're like Thanos. It's inevitable. It's es going to como happen. inevitable esto. So here's a few quick tips Así es que les voy a dar unos tips rápido on how to manage the wilderness. de cómo lidiar con el desierto. They're very simple, Muy simples and we get them directly from Jesus. y los recibimos directo de Jesús. The first one El primero, is that you have to know where you're at in the cycle, debes conocer dónde estás en este ciclo. right? You have to be self-aware of where Tienes you're que estar at. consciente de dónde tú estás. Meaning Jesus was aware when he was getting Significando que baptized, Jesús sabía cuando él estaba pasando por el bautismo, but he also was aware pero of él when he was in the también wilderness. estaba consciente cuando estuvo en el desierto. Now that sounds obvious, right? Duh, you're in the wilderness. Y eso pues suena obvio, pues sí estás en el desierto. But I don't mean like obviously a literal wilderness. You have to recognize when you're in a wilderness Pero in no me life. refiero a lo obvio, me refiero a cuando en verdad estás en un desierto en tu vida. You have to understand that, hey, just because I had this amazing moment with God, Significa que aunque tuve este momento especial con Dios, that doesn't exempt me from future testing. eso no me hace exento de las pruebas futuras. That I have to understand, I have to remember the pattern. Where are you at Que in the yo tengo que pattern? recordarme dónde estoy en este patrón. Am I in the baptism? Estoy en el bautismo If so, enjoy it. y si estás, disfrútalo. But also get ready. Hey, there may be Pero something también coming. prepárate, a lo mejor viene algo. There may be something looking to attack, to A lo tempt me. mejor hay algo ahí queriendo atacarte Be aware. o tentarte, está alerta. The enemy hasn't changed his El kind of enemigo no ha attack since the cambiado sus beginning of time. estrategias desde el principio de los tiempos. So know where you're at in the pattern. Así es que conoce dónde estás en el patrón. Number 2, very simple. Número 2, Know your word. conoce tu palabra. Fathers, it's your responsibility Padres, es su responsabilidad to lead your homes, de guiar a sus casas. know your word for the battles your families are in. Conoce tu palabra en esas batallas que tu familia está lidiando. Every time Cada vez Jesus was tempted by the enemy in the que desert, Jesús fue tentado por el enemigo en el desierto, he didn't respond by telling him his emotions and how he feels. él lo respondió compartiendo sus emociones y cómo él se sentía. He didn't respond by leaving the wilderness and just abandoning it Él no altogether. respondió huyendo del desierto. He didn't respond by avoiding it. Él no respondió evitándolo. He responded with the word. It is Él written. respondió con It la is written. palabra escrita. It is written. Escrito está, escrito está. So know your word. Así es que conoce tu palabra. Know what the written word says, Conoce lo que la palabra escrita dice. but you also have to know what the audible word Pero of God también is. tienes que conocer la voz o la palabra audible de Dios. Who has God declared you to be? ¿Qué es lo que Dios ha declarado sobre ti? He's loved. Él te ha dicho que eres amado. You're a child of God. Eres un hijo de Dios. He's proud of you. Está orgulloso de Know ti. the word. Conoce la palabra. And I want to point this out. Y yo quiero resaltar esto. Often when we are in testing, when we're in battles, Con frecuencia cuando somos probados, estamos en batalla, we like to have, God, I'm waiting for a word. Give me a word through somebody or through a message. estamos ahí esperando y diciendo, Dios, háblame a través de este mensaje, a través de esta persona, háblame. God, I need you to give me something. I need you Dame to give una me a word. palabra, dame una palabra. I need you to encourage me. Necesito que me animes. But every time Jesus was in a battle, whenever he was in the wilderness, whenever he was being Pero tempted, Jesús cada vez que estaba en una batalla y estaba siendo tentado, he never received a word. The word came él out of nunca him. recibió una palabra, la palabra salió de él.
Meaning, I'd encourage you, if you're in a battle, you're in a testing season, you're Con being esto quiero tempted, decirte que si tú estás pasando por un tiempo de prueba o de tentación, words are good, but you need to las let the palabras word son flow out of buenas, you. pero tú tienes que soltar la palabra. Declare the word over your life, over your Declarar problem, la over your palabra situation. sobre tu vida, sobre tu situación. Don't just be waiting on a word. You have to let the No word nada get más in you to flow espera out. recibir una palabra, tienes que estar dispuesto a soltar la palabra. And if you don't know your word, it's not going to flow out. Y si no conoces la palabra, no va a fluir hacia afuera. The Bible says La Biblia dice that the truth, the word, que la verdad, la palabra, shall set you free. les hará libres. And we love to cling to that scripture. Y nos gusta abrazar esa escritura. However, in the sentence before that, Sin embargo, en la oración anterior, it says that you shall dice, know the truth, conoceréis la verdad and the truth shall set y you la free. verdad te hará libre. Meaning, if you don't know the truth, you don't know the word, Significando que si no conoces la palabra, you're not getting any freedom. no vas a recibir To libertad. the extent that you know, to the extent of your knowledge, En la extensión de tu conocimiento is the extent of your freedom. es la extensión de tu liberación. So know your word. Así es que conoce la palabra. Lastly, Y por último, very simple. muy simple, Know what's at stake in your life. conoce lo que está en juego en tu vida. Jesus, Jesús, I am so thankful estoy tan agradecido that he never made decisions in his life que nunca tomó decisiones en su vida based on what was easy or convenient for him. basado en lo que era fácil o conveniente para él. He always made decisions with the big picture in mind, knowing what's at Siempre stake. tomó decisiones pensando en el panorama completo. Jesus knew that, hey, I'm tempted by the enemy, yes. Jesús decía, sí, estoy siendo tentado por el enemigo, But what helped propel him to say no pero lo que lo impulsó a decir que no, was not just the word, but knowing that our destinies were at stake, knowing that he was an example. no nada más por la palabra que había en él, sino también porque sabía el destino y que nos afectaría a nosotros. Knowing that this is bigger than me. Conociendo que esto era más grande que yo. Lives are on the line. Vidas están en juego. Your families are on the line. Tus familias está en juego. Him saying no to the temptation in the wilderness. Él diciendo que no a la tentación en el desierto. He has you in mind. Él estaba pensando en ti, He has your kids in mind. pensando en tus hijos. He has everybody that came before him. He knew what was at Él tenía en stake. mente a todos los que vinieron antes de él y sabía lo que estaba It en made juego. the fight worth it. Y hizo que la batalla valiera la pena. Like I said, your families are on the line. Your Como kids dije, are tus on the line. hijos, tu familia está en la línea. en Your juego. marriage is on the Tu line. matrimonio está en Your juego. purpose is on the Tu line. propósito está en juego. Your calling's on the Tu line. llamado está en juego. Understand what's at stake. Entiende lo que está en juego. It's worth it. Vale la pena. You guys can go ahead and stand. Pueden ponerse de pie. And I love that Jesus Me encanta que Jesús decided to get baptized, decidió ser bautizado, even though logically, right, it doesn't make sense to us. aun cuando lógicamente no hace sentido. Like, Jesus, you're perfect. Espérame, Jesús, eres perfecto. Why do you need to get ¿Por qué baptized? necesitas ser bautizado? That's what had John the Baptist confused. Eso es lo que tenía a Juan el Bautista un poco confundido. Jesus, you should be baptizing Jesús, me. tú deberías estar bautizándome a mí. How am I going to baptize you? ¿Cómo es que yo te voy a bautizar a ti? It's like me asking Tiger Woods for golf advice. Right? Es It como doesn't yo make sense. pidiéndole a Tiger Woods o que Tiger Woods me pregunte a mí por consejos de golf. Right? Or it's me. It's the hermano Sergio asking me how to make tacos. Right? It O como que el doesn't make hermano sense. Sergio me preguntara a mí cómo hacer tacos. No tiene sentido. Right? It doesn't work. Jesus, No you, funciona así. me baptizing you. Jesús, yo bautizarte a But ti. Jesus knows what's at stake. Pero Jesús sabe lo que está en juego. Saying, hey, there's going to be people after me that Y need Jesús this piensa, example. hey, hay personas que van a venir después de mí, van a necesitar este ejemplo. This is to fulfill all Dice, esto righteousness. es para cumplir toda justicia. Everyone before me and everyone after me. Todos antes y todos después de mí They need this. necesitan They need the esto. cross. Necesitan la cruz. And so as we kind of wrap up, Así es que al cerrar, I want to leave you with those three thoughts. yo quiero dejarle con esos tres And I want to pensamientos. invite all the dads in the room to Y quiero que the vengan front todos here. We los want to pray papás for you. aquí You al can go ahead and frente. step out Queremos now. orar Just come por up ti. to the front. Empiecen a salir We're de going to su pray for lugar. you. We're going to pray Queremos for you orar por personally. ustedes.